Mucho ojo que Sonic 3 tiene dos escenas postcréditos y son bastante importantes para el futuro de la franquicia. Sonic 3 finalmente llega a las salas de cine y para todos aquellos que quizás tuvieron que salir muy rápido o que tienen dudas de si tienen que quedarse esperando en la sala de cine, les tenemos la respuesta porque efectivamente Sonic tiene dos escenas postcréditos y ambas son bastante importantes para decirnos el camino y futuro de la franquicia. Y esta viene a ser la primera parte del spoiler, por así decirlo, de este video, y es: ya se confirmó que vamos a tener una cuarta película de Sonic. Todavía no hay una fecha específica, pero de acuerdo con diferentes reportes, la idea es que se estrene en 2027. Y ambas escenas postcréditos nos dan una idea de cuál va a ser el destino de esta nueva película de Sonic. Entonces, regresemos a la primera pregunta. ¿Tiene Sonic escenas postcréditos? Sí, tiene dos exactamente. Primero vamos a hacer una pequeña descripción de la primera escena postcréditos y cuáles son sus implicaciones. Entonces, comencemos con la primera escena. La escena tiene lugar después de que Sonic comienza a participar en una nueva carrera, pero por desgracia vaya mucho más rápido de lo esperado y termina perdido en un bosque. Por desgracia, en este lugar lo que Sonic se encuentra es una figura que parece un robot muy similar a él, y cuando Sonic se prepara para atacarlo, de repente se ve rodeado por una decena de estos robots. Sin embargo, al último momento, lo que ocurre es que llega una figura encapuchada que lo salva, y esta figura llega con un enorme mazo que los fans de Sonic por supuesto sabrán reconocer, tratándose de Amy. Y comencemos por explicar este primer personaje de Metal Sonic, porque quizás es uno de los más esperados. Metal Sonic es uno de los principales villanos de la franquicia de Sonic. Fue un personaje que fue introducido en Sonic the Hedgehog CD, el videojuego de 1993. Y el concepto fue básicamente crear un villano de Sonic que sirviera como una contraparte del personaje directamente, pero que compartiera, digamos, muchas similitudes en temas de diseño, pero con una apariencia mucho más amenazadora. Y Metal Sonic, como su nombre lo describe, es básicamente eso. Es una versión robótica del personaje, es capaz de imitar muchos de sus movimientos y de imitar la forma en la cual se mueve, incluso alcanzando las mismas velocidades que tiene Sonic. Dependiendo del videojuego, en algunos se le describe básicamente como un personaje con una personalidad mucho más clara, calculadora, decidida a destruir a Sonic. En otros es un personaje que carece más de personalidad y se convierte más como en una especie de sirviente sin mayor propósito o sin mayor motivación, sino solamente destruir a Sonic. Depende de la interpretación de los videojuegos. Y es bastante interesante el hecho de que en la escena post-créditos no tengamos un solo Metal Sonic, sino que tengamos una decena de ellos. Eso es un punto que quizás vaya a ser interesante ver en Sonic 4. Luego está la aparición de Amy Rose. Y tiene sentido que estos dos personajes estén juntos, considerando que la primera aparición de Amy Rose también fue en Sonic the Hedgehog CD. Entonces están combinando básicamente el debut de ambos con el debut en la cuarta película. En el caso de Amy Rose, también es un personaje súper interesante dentro de la franquicia de Sonic. Inicialmente la idea era crearle a Sonic una versión de Minnie Mouse, considerando que en ese momento para Sega Sonic era el equivalente a Mickey Mouse en temas de mascotas, pero mientras que el equipo está trabajando en el personaje, encuentran que la personalidad de Sonic no le da realmente para que tenga por lo menos una pareja romántica. Entonces lo que hacen es crear a este personaje, está erizo rosado, que se enamora perdidamente de Sonic y hace que su misión en la vida sea convertirse en su novia, a pesar de que Sonic realmente no le corresponde muy bien. Es uno de los personajes quizás más reconocibles de la franquicia y uno de los miembros del equipo Sonic más reconocibles. Y lo más fantástico es que el trailer de una vez nos la presenta a ella con su maravilloso Pico Pico Hammer, que es el arma icónica de ella. Entonces va a ser muy interesante ver cómo, al igual que las últimas películas, han intentado como explicar y ampliar el mundo de Sonic y explicarla por qué la aparición de estos personajes como Tails, como Knuckles, como Shadow. Va a ser muy interesante ver cómo el universo de Sonic justifica no solamente la aparición de Metal Sonic, considerando el final de la película, en el cual básicamente nuevamente nos da a entender que ya no tenemos a Eggman, pero tenemos una especie de reemplazo de Eggman. Entonces va a ser muy interesante ver cómo justifica la aparición de Metal Sonic y también la aparición de Amy Rose, que a diferencia de las dos películas anteriores no entra llegando como un antagonista, sino de entrada viene a defender a Sonic.
La escena final nos muestra a Shadow recogiendo el anillo limitador y volviendo a ponérselo en su muñeca, que de nuevo para aquellos que quizás no tienen muy claro, es el anillo que le permite regresar sus niveles de poder a un nivel en el cual él básicamente puede interactuar con las cosas sin terminar destruyéndolas. Y esto básicamente es lo que nos muestra la escena post créditos. ¿Significa esto que vamos a tener a Shadow regresando para la cuarta película de Sonic? No está confirmado. Quizás en estos momentos ya el elenco de Sonic está demasiado lleno para integrar otro personaje más, sobre todo uno que no se ha unido de manera tan directa al equipo Sonic. También habría que ver cuál es la disponibilidad de Keanu Reeves, que fue la persona que se encargó de prestar su voz al personaje. Es posible que le haya decidido que fuera solamente algo de una sola vez, aunque por ejemplo vimos el retorno de Idris Elba para esta tercera película y es muy seguro que lo vamos a ver para la cuarta película. Entonces no es claro si lo que nos indica la escena post créditos es no solamente que Shadow está vivo, sino además que va a tener algún tipo de rol en la próxima película de Sonic. Y estas son las dos escenas postcréditos de Sonic. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay alguna cosa importante que nos esté indicando? ¿Están emocionados por la aparición de Metal Sonic y de Rose finalmente en la franquicia? ¿Cuál creen que pueda ser el destino o quisieran que experimentara con algún tipo de villano diferente después de haber tenido a Eggman como enemigo 3 películas seguidas? Los leemos en los comentarios y no olviden suscribirse y darle like a este contenido si les gustó. Nos vemos en la próxima.